Volvemos al aire, 16 minutos pasan de las 11 de la mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros. Feliz día de la primavera, Ger. Feliz día de la Que primavera. no sabemos si sale, si no sale, si no sale, no, nada. Pero bueno, ya Pero, arrancamos, hay escúchame, brotes. claro, y aparte, escucha, Brotes el verdes. 21 de septiembre en tu época, cuando Sí, hacíamos el famoso picnic, sí, que genial, éramos, genial. ¿qué te puedo decir? ¿Se acuerdan de Jacinta Pichimahuida? Decía, blancas palomitas. Nosotros éramos blancas palomitas cuando hacíamos el picnic. Pero, Carmelitas. sí, sí, sí. Pero desde que hacíamos el picnic allá en la época de las blancas palomitas, el 21 de septiembre era frío, Frío. gris y llovinaba sistemáticamente. Así que hoy es un día maravilloso para Espectacular. los chicos. Sí, Igual los genial. chicos están durmiendo la mona. No festejan. O Los de, como festejaron. dijo Pancho, los del secundario festejaron anoche. Ah, genial. Y hoy duermen la mona. Si se Está, despiertan tipo está 5 bien. por ahí, bueno, Ahora buenísimo. es así. Ahora es así, Se festeja. Está bien, está ahora es bien. así, ahora es así. Bueno, Pero no hubo ningún incidente, no tenemos datos de que haya, de que haya habido ningún incidente, ningún súper controlado el tema del alcohol en el baile del estudiante. Así que, de hecho, muchos chicos no querían ir porque les resultaba aburrido esta realidad que hablamos el otro día de que sin alcohol no saben divertirse. sí. Pero finalmente dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos lo perdemos o vamos todos sobrios y estamos todos sobrios y hacemos como, ¿Qué de no? última escuchamos música como si estuviéramos en casa? Y bueno, hicieron esa. Después Bien. habrá que charlar cuando se levanten a ver cómo les fue. Pero bueno, seguramente bien. Siempre se la pasa bien en Siempre. esta Pero fecha claro y que sí. juntarse. Me parece que hay un montón de cosas que conspira para pasarla bien. Pero sin duda. ¿Usted en qué anda? Acá Aparte de andamos. con mucho laburo, ¿en qué Sí, anda? bastante laburo por Bueno, suerte. bienvenido sea. Sí, nada, ahí con algunas cosas que traía hoy para ver, desde un poco esto de hacia dónde vamos, ¿no? Un poco hacia dónde tenemos que ir. Te voy dejando. Sí, sí, sí. No con la Argentina, o sea, justo, mira, quería contarles, la semana pasada tuve una charla con una persona, un economista. Qué bueno que no haya sido con un animal. Sí, estábamos, estábamos en un campo, podría haber sido. Podría haber sido con un caballo. Entonces, no voy a decir el nombre de la Lo persona. mantenemos Sí, a resguardo. papá economista muy conocido, fallecido. Y estuvimos hablando un poco de esto de la Argentina, las cosas que pasan y demás. Y una de las cosas que charlamos y un mensaje que, que me dejó esta persona era esto de, Germán, la inflación y lo del dólar, Ya fue. vas a seguir viviéndolo. Entonces, ¿qué haces? Empezás a trabajar desde sabiendo que ya es una batalla perdida, o sea que la tenés. Ujú. Entonces, ¿cómo empezás a trabajar y qué conceptos empezás a trabajar de acuerdo de lo que tengas que hacer? Ujú. Y para lo que quieras hacer o progresar o emprendimiento, lo que quieras, eh, sabes que hay las tres reglas. Y hablábamos eso, de un poco las tres reglas, que tiene que ver una con el esfuerzo, la visión, que estuvimos hablando bastante, de esto de poder tener una mirada no tan sesgada de lo que uno quiere. Y la otra que me decía él, culo, ¿no? Como te decía, me acordaba de vos, Oráculo. sí, horas culo. Y que en realidad lo que se refería a él de culo era un poco de suerte Ujú. en todo esto. Y traía esto de que qué pasa ahí con, o sea, hay una persona que Alex Rovira, que tiene un libro es muy lindo, que se llama La Buena Suerte, que hace una diferencia entre la suerte y la buena suerte, que en realidad él lo que describe, la suerte como una parte esta azarosa de lo que te puede pasar en algún momento, y la buena suerte es lo que uno va generando. Generando. Y me parece interesante eso de, volví a ese lugar de decir, bueno, podemos generar esto. Buena suerte. Buena suerte, teniendo, a ver, lo que hablábamos recién, el esfuerzo, cosas, un poco, eh, hablábamos ahí al principio esto de, de que vengo con bastante laburo, y tiene que ver también con esto de que una de las cosas que fui generando, el esfuerzo, y también esto de ir generando esa buena suerte, y me parece que se trata de eso, ¿no?
Me pasó en las últimas entrevistas que hice para unas empresas que asesoro, entrevistas laborales, me hicieron dos preguntas iguales, distintas personas, y tuve la misma respuesta. Me preguntaban si en la empresa se podía ir ascendiendo, ¿no? Si había posibilidad según el puesto. Y para mí siempre la respuesta es la misma. Eh, yo le decía, vos no dependés de una empresa, vos dependés De vos. de vos. Y uno tiene que entender que dentro de una organización o una empresa, uno es su propia marca. Y va a depender de vos avanzar o no dentro de la organización. Y es lo que vos quieras hacer. Ujú. Y siempre va a pasar eso. Y tiene que ver con esto, sea dentro de una organización o fuera, en un emprendimiento propio. Me parece que son las cosas que tenemos que empezar a valorar o tener en cuenta, decir, bueno, o sea, las reglas son estas. O sea, por más que querramos o suerte que tengamos azarosamente, termina siendo efímero eso. Ujú. En cambio lo otro termina siendo para toda Es lo la que vida, queda. y no solamente para vos, sino para las generaciones que vienen. Y me parece que ahí es el punto que traía hoy esto de empezar a ver lo importante, ¿no? Que lo importante son las generaciones que vienen, no somos ya ni nosotros ni nuestra generación. Me parece que la mirada que hoy se tiene que tener es, sí, con el cuidado, ¿no? De las personas. Yo creo que los niños y las personas adultas en esta sociedad son personas mucho más vulnerables, y sí, esos extremos me parece que los tenemos que cuidar, pero todo lo que necesitamos hacer hoy, que tiene que ver con el avance de la sociedad, tiene que ser con una mirada hacia los jóvenes, me parece, y muchas veces no la tenemos. Es un poco esto, che, porque es parte de donde va la realidad también, más allá que eh, donde tendríamos que buscar, ¿no? Lo hablábamos siempre, ¿no? Tenemos un sistema educativo que es obsoleto Por porque definición. por definición, por el mismo sistema arcaico y las personas que también enseñan, en la mayoría. Esto es de una cuestión general, no, Sí, claro, siempre están las es excepciones excepción. maravillosas. Pero es porque no se está mirando, no estamos mirando ahí a la necesidad o lo que le está pasando, ¿no? Hay un montón de cosas que están pasando, que pasan desde acá o por acá adentro, que, que lamentablemente son así, van a ser así, no hay vuelta atrás. O sea, Ujú. es como nos vamos acomodando en esa situación. Y sí, en esto siempre, no sé, pobre los políticos, siempre caemos sobre ello, que son personas que no es muy arcaica Pero es eh, que, ¿cómo lo cambiamos si no es a través de ellos? es que yo creo que ahí donde está nos tenemos que salir o sea, ya no tenemos, es como algo perdido eso. Entonces, digo, es lo que hablamos siempre, ¿eh? Para mí el cambio está en uno y en hacerlo, los encuentros, como hablamos siempre, ¿no? Generar un cambio entre nosotros, por más pequeño que sea. Pero hay mucha gente que puede generar grandes cambios. O sea, un político está más cerca o tiene la herramienta para generar un cambio más importante, como lo mismo me pasó hablando en una de las localidades de acá del partido de Chacabuco, y hablaba esto de decir, che, ustedes se juntan tres personas, que son personas con mucho dinero, y pueden hacer un cambio grande en la Ujú. localidad. Depende de ustedes. Lógico. Entonces, y ahí salís de la queja con el político y del Estado, ¿no? Que el Estado es lo que hablamos siempre, es un personaje bastante lento y, y que no nos ayuda. Hay, cuente. Sí, compa, porque acá al compa este de la derecha también hoy
le mandaron un mensajito y ahora se lo mandan a usted. Sí. Y bueno, lo vamos charlando con los oyentes. Dale. Hablando de educación y responsabilidad, ¿te vacunaste? ¿Contra qué? Golpe bajo para, ¿Contra qué? para el compañero acá, Germán. Con el COVID, creo que fue el COVID. No me vacuné contra el COVID, tuve COVID y es una vacuna natural. Así que, nada, es eso. Bien, perfecto. Así. Igual aprendamos a no enojarnos cuando mandan Sí, mensajes. no, pero está bien, está Porque bien. nosotros estamos en este lugar hablando No. y ellos tienen todo el derecho Sí, del mundo sí, de sí. preguntarnos. Tal cual. Bueno, listo, contestado. Contestado Sí. eso, pero tiene que ver, a ver, son las cosas que muchas veces vamos viendo o nos van pasando de estas cuestiones que lo hablábamos la semana pasada, ¿no? O semanas anteriores, esto de lo que tiene que ver con la libertad de cada uno, ¿no? O los cuidados de cada uno. Y me parece que es parte de eso, ¿no? Que hay cosas que tenemos que aprender a convivir en esas cuestiones que tiene que ver no con lo que hace uno o con lo que hace el otro, sino decir, bueno, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo podemos ser mejor en la sociedad? Me parece que tiene que ver con eso. Estoy buscando una frase que le mandé a Justi y no la encuentro para variar, que me parece que resumía muy bien esto de lo que estamos hablando, que decía algo así como la coherencia, como la estricta coherencia, es para la gente que está muerta. Claro. Para todos los demás existe Mastercard. No, para todos los demás lo vamos viendo. Uh-huh. Digamos, a mí me gusta esta cuestión de, haciendo la salvedad de que hay cajas, por decirlo de alguna manera, por no ponerle otro nombre, que si nos encuentran coherentes, sacan lo mejor de nosotros para nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra comunidad, etcétera. Pero después, en todo el revoleo que hay dentro de nuestras cabezas y de nuestras experiencias, el ser incoherente a veces y hacerle a la vida una especie de ole de lo que se espera de nosotros o de lo que la vida espera de nosotros, no está nada mal. Sí. Sobre todo cuando uno asume la responsabilidad, ¿no? Tal cual, tal cual. Me parece que ahí es uno de los puntos interesantes que tiene que ver esto de la responsabilidad, cómo uno termina siendo responsable o no en determinadas situaciones. Y la responsabilidad con la que uno se maneja o no en determinadas situaciones. Me parece que, y esto de hacerse cargo, ¿no? Todo el tiempo y no echar culpas atrás, que me parece que ahí parte de la religión siempre ha trabajado la parte de la culpa. Por mi culpa. Y por mi gran culpa. Tiene que ver también con esa parte de decir, bueno, puedo es lo mismo que pasa en cada una de las cosas que uno trata de hacer. Siempre lo que hablé siempre desde mí es con una mirada totalmente acotada, ¿no? Porque también mi mirada está acotada a mi contexto, a mi crianza y todo eso. Y bueno, nada, siempre trato de salir de esa zona que tiene que ver con la zona de confort, de decir, bueno, ¿cómo me muevo de acá? Siempre a mí me pasa mucho esto de cuando estoy en un lugar cómodo, necesito pegar un salto, pero porque necesito ese aire que me da libertad y conocer otras cosas, saber que en realidad y cuestionar las cosas que me fueron enseñando, que hay cosas que son así y fueron así, y hay cosas que no. O por lo menos no aplican para vos. Sí, o no le encontré esa aplicación. Entonces tiene mucho que ver con esto. Y yo, por ejemplo, hoy traía un tema de estas cosas, no sé, lo que está pasando en la Argentina a nivel nacional con respecto a la inflación, ¿no? El otro día escuchaba a Alberto Fernández decir, bueno, se resfría, no sé, Rusia y estornuda Argentina. Y hay una correlación en eso, yo creo que es así, digamos, el mundo por suerte se globalizó y me parece que eso
nos ayuda a entender otras cosas que antes no entendíamos, pero a lo que voy es esto él hablaba puntualmente de la inflación, y sí, yo digo, bueno, una guerra en realidad complica determinadas cuestiones del mundo, y es verdad, pero hay cosas que en una región después vos tenés determinadas cosas que no son reales. Entonces yo ahí donde digo, bueno, yo voy a un número y empiezo a analizar. A mí me gusta siempre tratar de analizar y entender determinadas cuestiones de las que nos cuentan. Y veía esto de, no sé, la inflación de Argentina en agosto, 6 puntos y pico, Chile 1,2, Uruguay 0,8, Paraguay 0,4 y Brasil menos 0,3, donde vivieron la misma guerra, estamos en una zona parecida, las cuestiones son diferentes. Entonces, ahí yo siempre trato esto de que las cosas no las cuenten, sino siempre trato de poner el cuerpo para ver qué nos pasa. Y ahí sí yo creo que uno puede hacer después un análisis de cosas que pasan o nos sucede cuando nos cuentan, o nos hacen la historia o el cuento antes de dormir. Entonces, me parece, siempre tenemos que cuestionar todas las cosas a lo que voy con esto es que no algo que yo diga también acá es real, o sea, O sí, definitivo. o definitivo, todo está para cuestionar, y me parece que eso es lo importante. Y es eso, cada uno es libre de cuestionar las cosas como quiera cuestionar. Sí, siempre yo planteo esto que me ha pasado, ¿no? De estar en su momento, cuando fue volviendo ahí en la época del COVID, con restricciones y demás, las escuelas cerradas. Yo fui parte de los padres, De un ejército loco. sí, de locos, y planteábamos cosas con números, estadísticas, decíamos, che, mirá, en este momento está abierto con estos datos, ¿por qué en este momento, con estos datos que son Está mejores, cerrado. está cerrado? Y nadie sabía responder. Entonces tiene que ver ahí, hay incoherencia o inconsistencias también en cómo se toman las decisiones o lo que decimos. Por eso es un poco lo que vos decías, esto la coherencia es para los muertos. Sí, y yo siempre me acuerdo de esta frase que yo lo conté varias veces, creo que a vos también te lo conté. Yo trabajaba en un diario muy pequeñito donde estábamos todos juntos, y el dibujante era un tipo que había dibujado en los mejores medios gráficos. Un personaje llegaba en una moto, no sé, 800 kilos pesaba esa moto, el casco 250.000. El tipo era un tipo bajito, canoso, y era el único que tenía como su propio despacho, ¿no? A mí me gustaba mucho hablar con él, yo tendría 24, 25 años, y hablábamos mucho. Pero cuando él tenía ganas, porque generalmente tenía la puerta cerrada de su estudio. Y en la puerta del estudio tenía un papel pegado, que era una frase de Einstein, que decía, la cabeza es circular para permitirle a las ideas cambiar de opinión. Me acuerdo que el día que yo leí esa frase, dije, con razón, este hombre se lleva mal con todo el mundo. Qué grande. Porque durante muchos años yo siento que en nuestra educación nos educaron para ser coherentes y mantener una vida. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy cortito para que se entienda. No estoy diciendo que seamos incoherentes, no se entienda mal. Pero, por ejemplo, hemos sido educados en Chacabuco. Para empezar, Chacabuco es un pueblo sumamente conservador, y esto me Sí, lo total. me lo hizo entender un exintendente peronista, Mauricio Barrientos. Un día estábamos haciendo una nota y antes de salir al aire me dijo, lo que pasa, Ivana, que Chacabuco es un pueblo muy conservador, es muy difícil meter una idea nueva o inculcar una idea nueva. Yo recién venía de España, nunca había mirado a Chacabuco de esa manera, más bien lo veía plano, no conservador, y dije, uy, capaz es hora de empezar a mirarlo desde ese lugar, ¿no? Me perdí. Sí. Metí lo de Mauricio, venía hablando de lo de las ideas de circular, hablaba de la coherencia. Sí, que esto tiene que ver, creo que ibas para el lado de
de esto de tratar de a veces lo que tiene que ver con ser coherente Ujú. y esto de los que nos enseñan en algún momento. Esto, perfecto. Cuando yo me voy a vivir a España, vuelvo y me encuentro, eso también lo conté, me encuentro con amigos de mi hermano más chico, a los cuales yo les llevaba 7, 8 años, muy jovencitos, 24, 25, recibidos, con traje, corbata, y me daban la mano cuando me encontraban por la calle. ¿Qué tal? Y yo decía, ay, pobres pibes, ¿Qué le pasó? estos pibes. No, es que me pasó a mí algo muy personal. Dije, estos pibes se van a mover así, desde hoy En adelante. hasta que se mueran. Ujú. Van a andar con traje y con corbata, te van a dar la mano, van a ser bastante grises en su manera de estar en la calle, al menos. Y la sensación fue, qué aburrido vivir así el resto de tu vida, cuando te enseñaron que el prestigio, que el apellido, que la profesión, que tu traje, que tu manera de saludar te convertían en una persona exitosa, prestigiosa y exitosa. Y yo lo que veía en todo ese comportamiento era una persona gris, triste, aburrida, repetitiva, que no se preguntaba nada, ni se cuestionaba nada, ni podía salir de la cárcel prestada y de la propia cárcel, ¿no? Tremendo. Y tenemos muchos de esos en Sí. Chaca. Sí, sí, total. Pero de Esos vuelta, cumplieron con la coherencia. sí. Por eso hay que y ser de vuelta, por ahí encontrarse uno, ¿no? Con uno y entender un poco la lógica de lo que está pasando, ¿no? Hoy podemos hablar de determinadas cosas donde hace 3 años o 2 años y medio teníamos a Chacabuco sitiado Ujú. y es re doloroso decir, che, sonaba una sirena para mandarnos a guardar. Estaba todo cerrado por montículos de tierra, porque no podíamos pasar. O sea, y si vos lo ves atrás, Sí, o sea, eh, es heavy. es que no lo podés creer, es como de una película de Tarantino. Y me parece que se trata de a veces entender, pero para que en ese momento para muchos era normal y estaba bien. Sí, claro. Otros Es que el miedo puede con todo. cuestionábamos eso Ujú. y nos dolía eso, no solamente lo cuestionábamos. Entonces ahí está esto de decir, bueno, sí, yo creo que Chacabuco en una sociedad, por ahí coincido en esto de una especie de Conservadurismo. sí, total, porque está De claro. costumbres, La ¿no? Uso costumbres costumbre, y todo esto. en algún momento yo conseguí un dato que era el Banco Provincia, de Chacabuco era como uno de los que era el segundo o tercer banco de toda la provincia de Buenos Aires que más dinero había. O sea, era Sí, que tenía con él. sí, o sea, que había muchos depósitos. O sea que eso significa que hay mucha gente con dinero que deposita, confía en el banco, en eso. Y yo hacía dos análisis. Una era porque la gente lo metían ahí y no lo sacaba, y que por ahí otras ciudades lo invierte, lo invierte en la ciudad y por ahí se ven otras cosas. Y que está claro y va en línea con esto que decía, che, bueno, la guardo para mí. La Yo conservo. la conservo y yo digo, y hay que gastarla. El dinero es flujo. Hay que Así vivirla, claro. y tiene que fluir. Sí, totalmente. Tenemos que entender eso, que cuando hablamos del ahorro, amarrocamos en algún punto. Me parece que ese es un error de lo que tenemos que trabajar, de decir, che, bueno, tenemos que invertir en Ayer me nosotros. reía de eso porque voy a cobrar una publi de la radio y salgo de cobrar la publi de la radio y voy a arreglar el auto.
y dejo la publi de la radio en la cerrajería del automóvil, ¿no? Y dije, está buenísimo, es así como tiene que funcionar. Claro. Tiene que... Y moverse rápido, más rápido. Y digo, si todo lo que de esto va, vuelve. Y hay cosas que todavía no entendemos. Pero cerrando con esto de lo que hablaba recién, esto de a veces nos cuentan una historia que no es real, eso es totalmente incoherente. Y tenemos que nosotros estar bien plantados para poder identificar, che, qué pasa con esto y qué pasa con aquello, ¿no? Entonces, de vuelta, con la información acotada, yo siempre digo, tenemos que ser unos eternos buscadores, porque ahí donde reside esto de la importancia, ¿no? Hoy hablamos, no sé, justo recién hablaba con alguien y hablábamos de esto, las empresas, el formato de empresa que hoy tenemos es el mismo de hace, desde el año 1600. Como la educación. Entonces, del 1600, que se conformó la primera empresa, tenemos el mismo formato, la misma forma. Hay alguien que está diciendo, che, hagamos algo distinto, y este es un loco hoy, pero es hacia donde vamos. Sí, entonces, pero porque alguien que lo vio antes está cuestionando el statu quo. Claro, y es muy difícil y hay que tener mucho apoyo y mucho respaldo para poder hacerlo, porque si no te van a pegar con un canto en los dientes. Sí. Así que bueno, nada. Muchísimas gracias por traernos esta mirada, estas distintas maneras de mirar lo mismo. 43 minutos pasan de las 11 de la mañana, gracias Ger. Pasó Germán Varela en Kilómetro Cero.